Estamos acá en el sitio sagrado de los Quichés, ¿verdad? Dándole un agradecimiento a la JAU, ¿verdad? Por el triunfo de nuestra candidata hace, ¿qué? 8 o 10 días, ¿verdad? Hoy pues estamos acá con Irma, que es nuestra representativa de aquí de Santa Cruz, y ya listos para el día domingo, que es el magno evento, ¿verdad? La elección e investidura de la Ixquicucush Quiché. Don Mario, ¿cuándo es que llegan las representativas de los diversos pueblos quichés a Santa Cruz y se da la elección? Está contemplado para el día viernes, horas de la tarde, ¿verdad? Que es donde vamos a recepcionar a todas las candidatas de los diferentes municipios. Incluso tenemos ya 13 candidatas ya que han confirmado ya la participación para ese día. ¿El día sábado alguna actividad en especial? Tenemos una ceremonia maya allá en Chizalín, ¿verdad? Que es gracias al profesor Lester Gil Arauz, ¿verdad? Que nos hizo el favor de coordinar ese día, ¿verdad? Para que también tener pues algo nuevo, ¿verdad? En Chizalín es una casa donde nos van a patrocinar un desayuno y un almuerzo, ¿verdad? Luego, el día domingo, ¿a qué hora da inicio el evento de elección de Ixquicucush Quiché? Está contemplado para las 15 horas, 3 de la tarde, igual como el primer evento, ¿verdad? No queremos también alargar tanto, ¿verdad? Sino que tenemos ya contemplado para terminar a buena hora, ¿verdad? Porque sabemos que a veces es bien difícil terminar en altas horas de la noche, ¿verdad? Y tenemos ya como también un agradecimiento al señor gobernador, ¿verdad? Que nos hizo ahí sí que la coordinación necesaria para la presentación de un grupo artístico de Huehuetenango, ¿verdad? Que es exactamente la marimba de conciertos del Centro Cultural de Huehuetenango Malacatancito.